Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen de la guía Ceneval EGAL-EPREMI Educación Primaria para el Medio Indígena, más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos del área que estás viendo en la pantalla en este momento, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el EGAL-EPRIMI, por lo que si deseas revisar el video completo con los ejemplos de reactivos de todas las áreas, así como las diferentes versiones de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan con un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Iniciaremos revisando los reactivos para el área 1 y para el área 2. La dinámica de este video es la siguiente. Iniciaremos primero revisando los reactivos del área 1 básica con los diferentes formatos y posteriormente revisaremos los reactivos del área 2 con los diversos formatos respectivamente. Entonces, en la parte superior de cada reactivo de este video y desde luego de nuestra guía vas a encontrar la subárea a la que hace referencia el reactivo y también el tema. Obviamente vas a poder encontrar la respuesta correcta después del reactivo, la justificación y la referencia bibliográfica a la cual hace referencia el reactivo para que sepas de dónde se puede obtener la información de la justificación. Entonces, iniciamos. Dice así: reactivo de la subárea 1.1 psicopedagógica con el tema Desarrollo del niño y aprendizaje escolar. En una escuela primaria situada en la comunidad zapoteca de Oaxaca, se observa que un grupo de alumnos muestra dificultades para realizar asociaciones lógicas durante la clase de matemáticas, algo esperado en su rango de edad según la teoría de Piaget. Considerando la etapa de desarrollo cognitivo en la que se encuentran, ¿qué actividad podría realizar el docente para fomentar el desarrollo de operaciones concretas? A. Lectura de un cuento local sobre la numeración ancestral zapoteca. B. Sesión de preguntas y respuestas rápidas sobre cálculos matemáticos. C. Ejercicios de memorización de las tablas de multiplicar. O D. Uso de materiales concretos y manipulativos para resolver problemas matemáticos. En este caso, esa es la respuesta correcta y la justificación es que la etapa de las operaciones concretas, según Piaget, se da entre los 7 y los 11 años y es cuando los niños pueden pensar lógicamente sobre objetos y eventos. Utilizar materiales concretos y manipulativos ayuda a los estudiantes a entender y resolver problemas matemáticos de manera práctica, fomentando así su desarrollo cognitivo acorde a su etapa de desarrollo. Durante la celebración del Día de la Lengua Materna en una escuela primaria de la comunidad náhuatl en Puebla, un maestro pretende fomentar el respeto y la valoración de la lengua y cultura indígenas en sus estudiantes. ¿Qué acción didáctica es la más adecuada para lograr ese objetivo? A. Organizar un concurso de escritura en español sobre la historia de la comunidad. B. Realizar un intercambio epistolar con estudiantes de otra región en lengua náhuatl. B. Proyectar un documental en español sobre diferentes lenguas del mundo. O D. Conferencia magistral sobre la importancia de la diversidad cultural impartida por un especialista. La respuesta es la B. Realizar un intercambio epistolar con estudiantes de otra región en lengua náhuatl. La justificación es que la mejor acción didáctica para fomentar el respeto y la valoración de la lengua y cultura indígenas es realizar actividades que involucren directamente el uso de la lengua náhuatl, como lo es un intercambio epistolar con estudiantes de otra región. Esto permite a los alumnos ejercitar su lengua materna en un contexto comunicativo real y significativo, fortaleciendo su identidad lingüística y cultural. En un aula multigrado de una escuela primaria en una comunidad tzotzil de Chiapas, el maestro ha notado que algunos alumnos tienen dificultad en comprender textos en español a pesar de hablarlo como segunda lengua. Para mejorar la comprensión lectora de estos alumnos, ¿cuál es la mejor estrategia que el maestro debería implementar? En este caso, la respuesta es la C y dice: utilizar textos bilingües que presenten contenido en español y tzotzil simultáneamente. A, B y D no son correctas. A, que es incrementar la cantidad de tareas de lectura en casa en español. B. Establecer un programa de lectura entre pares con estudiantes de habla hispana. Y D. Promover únicamente la lectura de textos en su lengua materna tzotzil para fortalecer las bases lingüísticas no son parte de la respuesta correcta. En una comunidad maya de Quintana Roo, el profesor de una primaria indígena planea incorporar la historia local y las tradiciones en su plan de estudios de ciencias sociales. ¿Cuál sería un método efectivo para lograr que los contenidos curriculares sean culturalmente pertinentes y promuevan el aprendizaje significativo? A.
centrarse únicamente en los eventos históricos nacionales dejando de lado las historias locales. B. Emplear materiales didácticos estandarizados sin adaptaciones al contexto cultural de los alumnos. C. Involucrar a los ancianos de la comunidad como fuentes orales en la enseñanza de la historia local. O D. Evitar las actividades grupales para que cada estudiante trabaje de manera individual. En este caso, la respuesta correcta es la C. En un programa de estudio dirigido a alumnos de primaria de una comunidad otomí en Hidalgo, se busca incorporar lecciones sobre el papel de los pueblos indígenas en la formación del sistema educativo mexicano. ¿Qué actividad es menos adecuada para enseñar este tema histórico de forma comprensiva y crítica? A. Investigar y presentar un proyecto sobre líderes educativos indígenas del siglo XIX. B. Analizar textos escolares de la época para identificar perspectivas sobre los pueblos indígenas. C. Memorizar las fechas de las reformas educativas sin discutir su impacto en las comunidades indígenas. O D. Crear un mapa conceptual que muestre la relación entre educación y sociedad en el siglo XIX. Aquí la respuesta correcta es la C. La justificación es que memorizar fechas de reformas educativas sin analizar y discutir su impacto en las comunidades indígenas no contribuye a una comprensión crítica y comprensiva de la historia. Es importante vincular hechos históricos con sus consecuencias y significados para los pueblos indígenas y fomentar un análisis crítico que permita a los estudiantes entender la complejidad de estos procesos y su relevancia para sus propias comunidades y su identidad. Un grupo de estudiantes purépechas de Michoacán participará en un foro escolar sobre los derechos lingüísticos en México. ¿Qué actividad formativa será la menos efectiva para preparar a los estudiantes para que comprendan y discutan estos derechos? Respuesta B. Clases de gramática en español sin conexión con la lengua purépecha o su contexto legal. En la planeación de un proyecto de lectoescritura para una clase de alumnos mixtecos en Guerrero, el docente quiere asegurarse de que su propuesta pedagógica sea relevante y efectiva. ¿Qué elemento sería menos importante incluir en su propuesta para garantizar la pertinencia cultural y lingüística del proyecto? A. Incorporar textos que reflejen la cosmovisión y las prácticas culturales mixtecas. B. Utilizar estrategias que han mostrado éxito en contextos educativos urbanos no indígenas sin adoptarlas. C. Desarrollar actividades de escritura creativa en la lengua mixteca. O D. Incluir la participación de la comunidad en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Respuesta B. Utilizar estrategias que han mostrado éxito en contextos educativos urbanos no indígenas sin adaptarlas. En una escuela primaria en la región tarahumara de Chihuahua, se planea una lección sobre la evolución de las políticas educativas para los pueblos indígenas en México durante el siglo XX y XXI. ¿Qué enfoque metodológico sería el menos efectivo para que los estudiantes comprendan los cambios y continuidades de estas políticas? En este caso, la respuesta correcta es la D, y es memorización de los nombres de todos los secretarios de educación del siglo XX y XXI. La justificación es que memorizar los nombres de los secretarios de educación no contribuye directamente a la comprensión de cómo las políticas educativas han afectado a los pueblos indígenas o la evolución de estas políticas. Un enfoque que conecte las políticas con las experiencias vividas y la realidad actual de los estudiantes es mucho más efectivo para fomentar la comprensión crítica. En una escuela primaria en la comunidad Huichol de Jalisco se ha integrado un módulo sobre la historia y contribuciones de los pueblos indígenas a la sociedad mexicana. Para fomentar el pensamiento crítico y la reflexión histórica en los alumnos, ¿qué técnica pedagógica sería menos adecuada para abordar este tema? A. Realizar dramatizaciones sobre monumentos históricos relevantes de los pueblos indígenas. B. Analizar fuentes primarias y secundarias sobre la historia indígena en México. C. Comparar narrativas históricas de fuentes indígenas y no indígenas. O D. Limitarse a lecturas de un solo libro de texto con una perspectiva unificada y sin crítica. Respuesta D. La justificación es que limitar el estudio a un solo libro de texto con una única perspectiva sobre la historia no fomenta el pensamiento crítico ni la reflexión histórica. Ofrecer una pluralidad de fuentes y perspectivas y alentar a los estudiantes a analizar y comparar estas fuentes enriquece su comprensión y las capacita para pensar de manera más crítica sobre la historia y sus impactos. En una escuela de la comunidad yaqui en Sonora, el equipo docente está diseñando una propuesta pedagógica que integre las tecnologías de información y comunicación TIC de manera efectiva en el aula. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la menos adecuada para asegurar que el uso de las TIC apoye la educación bilingüe e intercultural? A. Desarrollar un sitio web en yaqui y español que presente la historia y cultura yaqui en la comunidad educativa. B. Uso de software educativo disponible solo en inglés sin adaptaciones para el contexto bilingüe e intercultural. C. Implementación de proyectos de clase que utilicen TIC para investigar y presentar sobre temas culturales significativos. O D. Creación de materiales digitales que los estudiantes puedan usar para practicar ambas lenguas. Respuesta B. Uso de software educativo disponible solo en inglés sin adaptaciones para el contexto bilingüe e intercultural.
La justificación es que el uso de software educativo que solo está disponible en inglés y sin adaptaciones para el contexto bilingüe e intercultural sería la opción menos adecuada. Esta práctica podría no solo ser ineficaz, sino también contraproducente, ya que no reflejaría ni respetaría la diversidad lingüística y cultural de los estudiantes yaqui, limitando su acceso a la educación en su lengua materna y el contexto de su propia cultura. Revisemos ahora reactivos con el formato de completamiento de oraciones. En el marco de un programa de educación preescolar en una comunidad mazahua, se observa que algunos niños muestran dificultades en la transición de la educación en el hogar de la escuela. Para facilitar esta transición y promover un desarrollo socioemocional saludable, es esencial que el educador b. fomente un ambiente de aula que refleje aspectos culturales familiares para los niños. En este caso, A, C y D no son parte de la respuesta correcta. En una escuela de la comunidad Mixe en Oaxaca, un profesor se enfoca en diseñar lecciones que conecten con las experiencias y el conocimiento previo de sus estudiantes para, nos vamos a la respuesta que es la B, B. Fomentar un aprendizaje significativo al conectar nuevos conocimientos con los ya existentes. La justificación es que fomentar un aprendizaje significativo al conectar nuevos conocimientos con los ya existentes es esencial en cualquier contexto educativo, especialmente en comunidades indígenas, donde es crucial respetar y valorar la cultura y las experiencias de vida de los estudiantes. Este enfoque promueve una mayor comprensión y retención del conocimiento al hacerlo relevante y aplicable a la vida diaria de los estudiantes, en contraposición a la memorización superficial o el aprendizaje descontextualizado. Al diseñar una unidad didáctica sobre el ecosistema local para una escuela en la comunidad mazahua del Estado de México, el docente decide incorporar visitas de campo para que los estudiantes puedan observar y experimentar directamente con el entorno natural. Para maximizar el impacto educativo de estas visitas, es crucial que el docente A. Prepare a los estudiantes con anticipación mediante lecciones que aborden los conceptos clave que se explorarán durante las visitas. Ahorita nos estamos yendo rápido en el video, por eso no estamos mencionando las respuestas incorrectas, que serían B, C y D, pero bueno, finalmente la justificación la podemos ver aquí. Preparar a los estudiantes con anticipación mediante lecciones que aborden los conceptos clave que se explorarán durante las visitas de campo es crucial para maximizar el impacto educativo. Esta preparación previa permite a los estudiantes tener un marco de referencia que enriquece su experiencia de aprendizaje, facilitando la conexión entre la teoría y la práctica y promoviendo una comprensión más profunda del ecosistema local en relación con sus conocimientos y vida cotidiana. En el estudio del papel de la educación en la integración de los pueblos indígenas en la sociedad nacional mexicana durante el siglo XIX, es crucial reconocer que la creación de las escuelas nacionales fue un esfuerzo por D. Fomentar una identidad nacional unificada, minimizando las diferencias culturales. La justificación es que la creación de las escuelas nacionales durante el siglo XIX en México fue parte de un esfuerzo más amplio por fomentar una identidad nacional unificada. A través de la educación se buscó minimizar las diferencias culturales y promover valores y conocimientos que contribuyeran a la integración de los pueblos indígenas y otros grupos dentro de una concepción de nación mexicana más homogénea. Este proceso implicaba en muchos casos una valoración menor de las culturas y lenguas indígenas en favor de los elementos considerados parte del patrimonio cultural y lingüístico nacional. Al diseñar una estrategia de enseñanza para una clase de ciencias naturales en una escuela primaria bilingüe en la comunidad zapoteca, es esencial que el docente, en este caso nos vamos a la respuesta, B, integre conocimientos tradicionales y prácticas culturales zapotecas con conceptos científicos modernos para facilitar la comprensión y el interés de los estudiantes en el tema. La justificación es que integrar los conocimientos tradicionales y prácticas culturales zapotecas con conceptos científicos modernos es esencial para diseñar una estrategia de enseñanza efectiva en una clase de ciencias naturales en comunidades indígenas. Este enfoque no solo valida y honra el conocimiento y la cultura local, sino que también facilita la comprensión de los conceptos científicos al relacionarlos con el contexto y la experiencia de vida de los estudiantes, aumentando su interés y participación en el aprendizaje. Cuando se enseña la historia de los pueblos indígenas en México a estudiantes de primaria en una comunidad náhuatl, es crucial que el educador B. incluya perspectivas y voces indígenas en el relato histórico, destacando su resistencia, adaptación y contribuciones para promover una comprensión integral y respetuosa de su rica herencia cultural. La explicación la puedes ver aquí al ponerle pausa al video. Para mejorar la enseñanza de las matemáticas en una escuela bilingüe en una comunidad tzotzil en Chiapas, el maestro decide integrar conceptos matemáticos con actividades cotidianas y culturales relevantes para los estudiantes. Este enfoque requiere que el docente B. diseñe lecciones que utilicen ejemplos de tejido y artesanías locales para explicar patrones geométricos y medidas. Respuesta B. En el contexto de una comunidad mixteca en Puebla,
un grupo de maestros busca integrar la agricultura tradicional en el currículo de ciencias naturales para conectar mejor con los estudiantes y sus familias. Este enfoque requiere que el docente b. diseñe proyectos que permitan a los estudiantes explorar prácticas agrícolas locales y su relevancia científica. Y la explicación es que diseñar proyectos que permitan a los estudiantes explorar prácticas agrícolas locales y su relevancia científica es esencial para integrar la agricultura tradicional en el currículo de las ciencias naturales de manera efectiva. Este enfoque no solo hace que el aprendizaje sea más relevante y significativo para los estudiantes al conectar con su entorno y experiencia cotidiana, sino que también valora y respeta el conocimiento de las prácticas culturales de la comunidad, fomentando un enfoque de enseñanza intercultural y multidisciplinario. Al abordar la enseñanza de la lengua y cultura indígenas en una escuela en la comunidad otomí, es fundamental que el docente, espacio, para enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes. Que el docente integre relatos históricos y culturales otomíes en el currículo para conectar el aprendizaje con la vida cotidiana de los estudiantes. La explicación es que integrar relatos históricos y culturales otomíes, etc., pues es una estrategia clave para conectar con la vida cotidiana y el aprendizaje. Este enfoque no solo valida y celebra su identidad cultural, sino que también promueve una comprensión más profunda de su lengua y cultura, haciéndola relevante y aplicable. Al hacerlo, el docente enriquece la experiencia educativa, fomentando el orgullo cultural y la autoestima de los estudiantes, mientras que les proporciona contextos significativos para el aprendizaje. Para desarrollar un programa de estudios interculturales en una escuela secundaria en una región con población significativa de descendencia náhuatl, es esencial que el coordinador pedagógico c. incorpore representantes de la comunidad náhuatl en el proceso de desarrollo curricular. Revisemos ahora reactivos con formato de elección de elementos de un listado. En una escuela primaria en la comunidad otomí, se propone implementar métodos de enseñanza que respeten y promuevan la cultura local. Seleccione las estrategias adecuadas para este fin. Bien, esto como parte de la subárea psicopedagógica. Entonces aquí la respuesta correcta es la A, que es 1 y 3. Vamos a ver qué dice. 1. Uso de cuentos tradicionales otomíes en clases de lectura. 3. Organización de talleres donde los ancianos de la comunidad enseñan artesanías locales, y pues esa es la respuesta correcta. En el contexto de las políticas lingüísticas y educativas implementadas en México para los pueblos indígenas durante los siglos XX y XXI, identifique las estrategias que han contribuido a preservar las lenguas indígenas y promover una educación intercultural. La respuesta es la A, y es 1, 3, 4 y 5. 1. Creación de programas de radio en lenguas indígenas para educación a distancia. 3. Incorporación de la lengua y cultura indígenas en los currículos escolares. 4. Desarrollo de materiales educativos bilingües y biculturales. 5. Formación de docentes en educación intercultural bilingüe. Respuesta A. En el proceso de formación del sistema educativo mexicano durante el siglo XIX, se implementaron diversas estrategias para integrar a los pueblos indígenas en la estructura nacional. Identifique cuáles de las siguientes estrategias fueron empleadas para este fin. Respuesta C, que es 1, 2, 4, y dice: 1. La creación de escuelas rurales bilingües en comunidades indígenas. 2. La exclusión del idioma y la cultura indígenas en el currículo. En este caso, sí, la respuesta es la C, es correcto, era 2. La exclusión del idioma y la cultura indígenas en el currículo escolar para promover la homogeneización cultural. Y 4. La promulgación de leyes que obligaban a la enseñanza en español en todo el territorio nacional. En el diseño de un currículo escolar para una escuela primaria en una comunidad purépecha en Michoacán, se busca integrar aspectos que fortalezcan la lengua, cultura e identidad étnica de los estudiantes. Seleccione las estrategias que apoyarían este objetivo. La respuesta es la A, que nos dice que es 1, 3, 4 y 5. Entonces vemos que es 1. Incorporación de la historia y tradiciones purépechas en el contenido de las asignaturas. 3. Desarrollo de materiales didácticos bilingües que incluyen tanto el purépecha como el español. 4. Inclusión de proyectos que promuevan la investigación y documentación de la lengua purépecha por parte de los estudiantes. 5. Realización de actividades extracurriculares que involucren prácticas culturales purépechas. Y pues la explicación la puedes encontrar aquí. Seleccione las afirmaciones que verdaderamente reflejan los principios de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas según la legislación internacional. La respuesta es la A, y nos dice que solamente son los elementos 1 y 3. Entonces 1 sería: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer sus propias instituciones culturales y educativas. 3. La educación de los niños indígenas debe ser conducida en su propia lengua cultural y lingüística cuando sea posible. Seleccione las estrategias que efectivamente promuevan una pedagogía culturalmente relevante en una escuela indígena. La respuesta es la A, y es 1, 3, 5. 1. Diseño de materiales didácticos en colaboración con ancianos y líderes comunitarios para asegurar su relevancia cultural.
3. Implementación de proyectos de aprendizaje-servicio que involucren a los estudiantes en problemas reales de su comunidad. Y 5. Integración de la lengua indígena y sus variantes dialécticas en la instrucción académica en la comunicación escolar. En una escuela en una comunidad maya, el docente desea incorporar elementos culturales en la enseñanza de las matemáticas para hacer el aprendizaje más relevante y atractivo. Seleccione las actividades que mejor logran ese objetivo. Respuesta A, que es 1 y 3, y dice 1. Uso de patrones de tejidos mayas para enseñar conceptos de geometría. Y 3. Organización de actividades que utilicen sistemas de numeración maya en problemas matemáticos. En una escuela en una comunidad náhuatl, se planea integrar más eficazmente la lengua náhuatl en el currículo. Seleccione las medidas que facilitarían este objetivo de manera efectiva. La respuesta es A. Elementos 1 y 3. 1. Capacitación de todos los docentes, incluyendo los que no están en náhuatl, en conceptos básicos de la lengua para fomentar su uso en todas las asignaturas. Y 3. Desarrollo de materiales didácticos en náhuatl para materias como historia, ciencia y matemáticas. Un maestro en una escuela multigrado en una comunidad triqui planea usar cuentos locales para enseñar lectura. ¿Cuáles aspectos debe considerar para que la actividad sea efectiva? La respuesta es la A, y es elementos 2-4. 2. Incluir preguntas de comprensión que reflejen tanto el contexto cultural como el contenido del cuento. Y 4. Adaptar los cuentos para incluir elementos de la vida cotidiana de los estudiantes triqui. Respuesta A. En una clase de historia en una escuela de la comunidad mazateca, el profesor desea ilustrar cómo los mazatecos han influido en la cultura regional más amplia. ¿Cuáles actividades podrían ayudar a alcanzar este objetivo de manera efectiva? La respuesta es la A, y son los elementos 2 y 3. 2. Investigar y presentar proyectos sobre personalidades mazatecas influyentes en la cultura y la política regional. Y 3. Realizar un intercambio con estudiantes de otras regiones para compartir y aprender sobre las diversas culturas en México. Revisemos ahora reactivos con formato de jerarquización u ordenamiento. Ordena los siguientes pasos según su importancia en la implementación de un programa de educación intercultural bilingüe efectivo en una comunidad indígena. La respuesta es la A, y vemos que primero es 4. Involucramiento activo de la comunidad en la planificación e implementación del programa. 2. Formación de docentes en prácticas pedagógicas bilingües e interculturales. 3. Diseño curricular que integre la lengua y cultura indígenas en todas las materias. 1. Evaluación y retroalimentación continua del programa por parte de la comunidad educativa y expertos en educación bilingüe. Respuesta A. Para implementar una práctica docente que sea culturalmente pertinente en una escuela de educación primaria indígena, ordene los siguientes elementos según su relevancia en la planeación de las lecciones. La respuesta es la A, y dice que es así como va: 1, 2, 3, 4. 1. Evaluación de los conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema a tratar. 2. Integración de la lengua indígena como medio de instrucción y contenido en el currículo. 3. Incorporación de elementos culturales locales en los ejemplos y materiales didácticos. Y 4. Adaptación de las estrategias de enseñanza a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Ordena los siguientes conceptos de acuerdo con su importancia en la incorporación del conocimiento histórico en la educación de los pueblos indígenas para fortalecer su identidad cultural. La respuesta es la B, y nos dice que es 4. Valoración de la resistencia y luchas contemporáneas de los pueblos indígenas. 3. Análisis crítico de la colonización y sus efectos en los pueblos indígenas. 2. Enseñanza de la historia prehispánica y sus impactos en la actualidad. Y 1. Reconocimiento de los aportes históricos de los pueblos indígenas a la nación. En este caso, la justificación es que la valoración de la resistencia y las luchas contemporáneas de los pueblos indígenas es fundamental para fortalecer la identidad cultural y comprender la situación actual de sus pueblos. Le sigue el análisis crítico de la colonización, que permite entender los cambios y continuidades en la vida de los pueblos indígenas. La enseñanza de la historia prehispánica aporta conocimientos sobre las raíces y el legado cultural, y el reconocimiento de los aportes históricos de los pueblos indígenas a la nación fomenta el respeto y la valoración de su contribución a la historia compartida. En el contexto de fortalecer las relaciones entre pueblos indígenas y la sociedad nacional mexicana, ordene las siguientes acciones de acuerdo con su impacto potencial en promover una coexistencia armoniosa y mutuamente enriquecedora. Bien, te dejamos este reactivo para que le pongas pausa al video y lo revises con calma. Este reactivo también te lo dejamos para que le pongas pausa al video y lo revises con calma. Ordene las siguientes estrategias pedagógicas basadas en el desarrollo cognitivo y socioemocional del niño, desde la más efectiva hasta la menos efectiva, para promover un aprendizaje significativo en un contexto educativo indígena. La respuesta es la A, y vemos que es así. 4. Integración de la lengua y cultura indígenas en los contextos curriculares. 1. Uso de ejemplos de vida cotidiana de la comunidad para explicar conceptos abstractos. 3. Creación de espacios de aprendizaje que promuevan la colaboración y el diálogo entre estudiantes. Y 2.
Fomento de la memorización de datos y fechas sin conexión con su contexto cultural. Respuesta A. Para fomentar un entorno de aprendizaje inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural en una escuela indígena, ordene las siguientes prácticas docentes de la más a la menos relevante. La respuesta es la A y nos dice que, bueno, es como va, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1. Promoción de la lengua indígena como lengua de instrucción junto al español. 2. Inclusión de referencias culturales indígenas en ejemplos y materiales didácticos. 3. Creación de un código de conducta que respete y celebre la diversidad cultural. Y 4. Uso exclusivo de materiales didácticos producidos a nivel nacional sin adaptaciones locales. Para garantizar la efectiva implementación de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas en la educación, ordene las siguientes acciones desde la más prioritaria a la menos prioritaria. La respuesta es la C y nos dice que es 4. Realización de consultas periódicas con comunidades indígenas para adaptar el currículo a sus necesidades específicas. 3. Inclusión de representantes de pueblos indígenas en la toma de decisiones educativas a nivel nacional. 1. Desarrollo de programas de formación docente en educación intercultural bilingüe. Y 2. Asegurar la disponibilidad de materiales didácticos en lenguas indígenas. Respuesta C. Para establecer un programa de educación intercultural bilingüe exitoso en una comunidad otomí en Querétaro, ordene las siguientes acciones de acuerdo con su prioridad en el desarrollo e implementación del programa. La respuesta es la A y nos dice lo siguiente. Primero es 4. Involucramiento de la comunidad en la planificación del currículo y actividades educativas. 3. Capacitación de maestros en métodos de enseñanza bilingüe e intercultural. 2. Diseño de materiales didácticos que incorporen tanto la lengua otomí como el español. Y 1. Evaluación continua del programa para ajustes basados en retroalimentación de estudiantes, padres y maestros. Respuesta A. Para implementar con éxito un programa de educación bilingüe e intercultural en una comunidad indígena, clasifique las siguientes etapas por su orden de importancia en la planificación e implementación del programa. Respuesta A y dice, primero es la 3, que es participación comunitaria en el diseño y evaluación del currículo educativo. 2. Capacitación inicial intensiva para maestros en metodologías bilingües e interculturales. 4. Desarrollo y adaptación de materiales didácticos bilingües que reflejen la cultura local. Y 1. Evaluación y seguimiento continuo para ajustar el programa según las necesidades y el contexto. Respuesta A. Y, para finalizar, los reactivos del área 1 básica, revisemos los reactivos con formato de relación de columnas. Dice así, relacione los tipos de bilingüismo con sus descripciones correctas. Muy bien, aquí la respuesta correcta es la A y nos dice que en la categoría incipiente la descripción es que el aprendizaje del segundo idioma está en sus etapas iniciales con habilidades muy básicas en el nuevo idioma. Posteriormente, 2, coordinado, con el aprendizaje del segundo idioma se realiza de manera que los idiomas se mantienen separados con contextos y funciones distintas. 3, auditivo, con que el segundo idioma se añade sin reemplazar el idioma nativo, enriqueciendo el repertorio lingüístico del hablante. Y 4, sustractivo, con C, el segundo idioma se aprende a expensas del primero, que puede ser desplazado y eventualmente olvidado. Relacione los enfoques metodológicos con sus descripciones apropiadas para la enseñanza en contextos bilingües. Bien, la respuesta es la A y nos dice que en la categoría de inmersión total tenemos que el aprendizaje se realiza únicamente en el segundo idioma para fomentar una rápida adquisición con poco uso de la lengua materna del estudiante. 2. Programas de mantenimiento. Con C, el idioma minoritario se utiliza como medio de instrucción para preservar y fortalecer la primera lengua del estudiante mientras aprende el segundo idioma. 3. Educación bilingüe transitoria. Con B, el objetivo es eventualmente mover a los estudiantes al uso exclusivo del segundo idioma, empezando con una base en su lengua materna. Y 4. Enfoque de doble inmersión, con que se enseña en dos idiomas con el objetivo de lograr fluidez en ambos, promoviendo igualdad entre los hablantes nativos de cada lengua. Relacione las siguientes estrategias educativas con su aplicación adecuada en un contexto escolar bilingüe. La respuesta es la A y dice, en la categoría de aprendizaje basado en proyectos, con D, los estudiantes realizan proyectos que requieren investigación y solución de problemas aplicando lo aprendido en situaciones reales. 2. Enseñanza explícita, con los conceptos son enseñados de manera directa y estructurada para asegurar la comprensión de todos los estudiantes. 3. Aprendizaje cooperativo, con B, con que los estudiantes trabajan juntos en grupos pequeños para completar tareas y resolver problemas aprendiendo unos de otros. Y 4. Diferenciación pedagógica, con A, utilizar diferentes métodos y materiales para adaptar la enseñanza a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante.